Bienvenidos al episodio número 9 de nuestro podcast. Mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo en Casa. Bueno, es bueno estar de vuelta. Ya me hacía falta esto de los podcasts. Espero que hayan escuchado el episodio anterior con Gabriel, que estuvo muy, muy bueno. De verdad, Gabriel habló muy bien. Y nada, hoy les Excelente. traigo un tema que va un poco... No es tan parecido a los temas anteriores, porque nosotros siempre hablamos de cosas que uno puede incluir en su vida para acercarse un poco más a Dios y para aumentar esa relación con Dios. Pero hoy traemos algo que tenemos que sacar de nuestra vida, que es el pecado. Entonces yo quería empezar con un evangelio que a mí me gusta muchísimo, que de verdad que desde la primera vez que lo escuché, no sé, siento que me atrapó, me gustó mucho, que es el de la prostituta en casa del amigo de Jesús, que el nombre lo dice, llega Jesús a cenar en casa de uno de sus amigos y la que hizo que trabajaba ahí era una prostituta. Y como que se sabía que ella era una prostituta. Jesús lo sabía, su amigo lo sabía, todos lo sabían. Entonces, cuando Jesús llega y empieza a comer, la prostituta le empieza a lavar los pies con sus lágrimas. Y también saca un perfume carísimo que tenía guardado para limpiarle los pies a Jesús. Y Jesús muy contento, o sea, la recibió muy bien, estaba muy feliz. Entonces el amigo le dice a Jesús como que si tú supieras todos los pecados que ella tiene en su corazón, no estarías dejando que ella te hiciera eso. Después pueden buscar la cita original, pero esa es como la versión Santo en Casa. Entonces, entonces Jesús le dice, imagínate que tú eres dueño de un negocio y a ti dos personas te deben dinero. Una persona te debe $500 y otra persona te debe $50. Y tú a esa persona le perdonas la deuda a los dos. ¿Quién te va a estar más agradecido? ¿Te va a estar más agradecido el que te debía 500 o el que te debía 50? El de 500, obviamente. Entonces lo mismo pasa con, con esta pecadora, con esta prostituta. Como tenía más pecados en su corazón, Dios le perdonó más y Dios la llenó más y la sació más que el que pecaba poco. Entonces, esto a mí me ayuda bastante a que cuando caigo, cuando digo soy demasiado pecador, cuando se me acumulan muchos pecados o cuando, no sé, me porto muy mal, trato de pensar como que, bueno, si pido perdón, si me confieso, Dios me va a coger más, Dios me va a coger con más amor y con más cariño que a otras personas. O bueno, no que a otras personas, pero me va a coger con más cariño que como lo haría si no pidiera perdón por tantos pecados, ¿entiendes? Entonces aquí, o sea, esta frase yo la uso siempre, la uso casi en todos los podcasts, pero como que en este podcast es cuando entra, que es la frase de, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Y es que si uno lo traslada a una perspectiva no tanto de Dios y pecadores y justos, sino de la vida, o sea, si uno tiene una novia con la que habla todos los días y todos los días se dicen que se quieren, cada vez que tu novia te diga te amo, tú te vas a sentir bien. Pero tenemos que estar claros que después de estar acostumbrado a que tu novia te diga te amo todas las noches, que una persona con la que tú tenías mucho tiempo sin hablar te llame y te diga, hey, en verdad te quiero mucho y me alegró mucho hablar contigo hoy, en ese momento, en ese pequeño momento, esa persona con la que tenías tiempo sin hablar va a hacer que te sientas mejor, con más amado y más lleno. Entonces así es como pasa con esta frase, que sí, o sea, muchas personas luchan por amar a Dios todos los días y por no pecar y por confesarse rápido, pero cuando un pecador se convierte, una persona que tenía, no sé, 2 meses sin confesarse, en ese momento va a ser mucho más feliz a Dios. Y eso es algo que a mí me consuela mucho pensar y me ayuda mucho al momento de cuando me da vergüenza irme a confesar o cuando digo, no, tengo muchos pecados. Entonces, no sé, les dejo el Evangelio, después pronto lo pasaremos y nada, de verdad, busquen lo que los va a ayudar mucho. Sí, y lo que dijiste de la prostituta, me acabo de acordar de una meditación que escuché una vez, creo que fue una meditación, de cuál es la diferencia entre esa prostituta y los fariseos, por ejemplo. Los dos, bueno, sabemos que, bueno, que Jesús no se lleva, o los fariseos no se llevaban muy bien con Jesús, este, pero aquí hay un punto muy importante y que tenemos que tenerlo, hace falta, porque si no lo tenemos es imposible este, darse cuenta de que somos pecadores, que es la humildad. Entonces esa es la diferencia, ¿no?
entre la prostituta y los fariseos. La prostituta sabe que ella es pecadora y Claro. pide perdón. En cambio, por qué los fariseos, o sea, Jesús, bueno, murió, resucitó y ellos todavía como que siguen peleados? Porque nunca, no se reconocían ellos mismos como pecadores, ¿ya? Y a lo mejor la prostituta tenía pecados más graves que los fariseos. Bueno, más graves, depende cómo lo veas, ¿no? Pero, pero la diferencia es que hay humildad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que saber, ¿no? O sea, saber de que todos somos pecadores. Hay dos cosas que en este mundo que nos muramos. Cosas son las únicas cosas seguras. Entonces, ¿no está la diferencia en saberse pecador y querer y tratar de no volver a caer en eso? O sea, la diferencia está en amar a tal punto de, de saber, y como lo escuché en una meditación de hoy, de que el amor verdadero no tiene miedo. O sea, el amor verdadero no tiene miedo, el amor verdadero está en Dios, en decir, mira, yo pequé y yo no tengo miedo de decirte, mira, Dios, hice esto, y me porté como una rata, me porté horrible, porque sabes Claro. que Dios, porque sabes que Dios está ahí. Entonces, claro, ese amar tan profundo, tan grande, obviamente te va a llevar como consecuencia a aborrecer el pecado. Claro, y eso que tú dices de reconocerse pecador desde la pasión fue así, o sea, desde que el momento en que pasó lo que nos hace llamarnos católicos hoy, que es el hecho de que Jesús muere y resucita a los 3 días, que es que por algo San Pedro es San Pedro, y por algo Judas el traidor es Judas el traidor. Porque, o sea, sin tomar muy en cuenta las magnitudes, los dos cometieron el mismo pecado, los dos traicionaron a Jesús. Judas lo traicionó por monedas de plata, no sé cuántas fueron. Pedro lo negó, pero ¿qué pasa? Que Judas después de traicionarlo se sintió mal, pero no reconoció ese pecado, sino que fue soberbio y se fue, y Sí. ya. No tuvo la En humildad cambio, de llegarle a Jesús, o en el caso de Pedro, que le pidió perdón de una vez a María. Este, claro, Jesús, Judas exactamente. se fue. Entonces, eso fue lo que convirtió a Pedro en San Pedro, en que lloró amargadamente después de darse cuenta de que había negado a Jesús 3 veces. Y bueno, San Pedro hasta el sol de hoy es uno, es bueno, el que está en la puerta del cielo, ¿no? Es San Pedro. Entonces, es San Pedro, literal. Entonces, como que uno piensa como que, bueno, ajá, pero entonces si San Pedro pecaba, ¿por qué San Pedro? ¿Por qué está en la puerta del cielo? Y es que no, todos somos pecadores, pero ser santo no significa no ser pecador. Ser santo significa saber levantarse. O sea, me viene a la idea una imagen de un papá que está enseñando a su hija de 3 años a caminar. Entonces están en el parque, la niña está gateando, se separan dos piernas y empieza a caminar y la niña se cae. Entonces el papá ahí en ese momento tiene como la esperanza de que la niña se va a volver a parar y va a seguir caminando. Si esto no pasa, el papá va y la ayuda, ¿entiendes? Pero de una u otra forma, para que la niña aprenda a caminar, primero tiene que caerse varias veces. Entonces, eso es lo que nos pasa con la santidad. O sea, si nosotros aspiramos a la santidad y si algún día queremos ser santos, tenemos que, obviamente vamos a pecar en el proceso. Queda en nosotros la humildad de reconocernos o no reconocernos pecadores para ver cómo vamos a hacer para llegar a esa santidad. Sí, lo que tú dijiste de la niña, por ejemplo, como decía un gran santo, un cura, sacerdote, don Javier Echeverría, decía que hay dos maneras de llegar a la santidad. El plan de vida, que el plan de vida es la oración que tú haces, la lectura, el rezar el rosario, ir a misa, y los fracasos. ¿Por qué los fracasos? O sea, o sea, los fracasos en el sentido de nuestros defectos, pues. Este, de que necesitamos, o sea, los defectos nos llevan a la santidad, de saber que yo tengo, ay, me cuesta esto y esto, y yo estoy luchando mi vida por mejorar eso que me falta,
que tengo que mejorar, porque bueno, porque quiero amar más, cada vez más a Dios. Entonces, eso lo escuché hace poco y me llamó mucho la atención, ¿no? Que nunca había pensado en eso, de que eso puede ser una manera de llegar a la santidad. Y otra cosa, otro punto que quería tocar era lo de los pecados veniales. Porque que a veces pensamos que no, que solamente pecados mortales y ya, los 10 mandamientos. Y obviamente los pecados mortales en magnitud, o sea es como que peor, es mucho peor que Claro, un pecado venial. Pero a veces nos dejamos llevar por eso. No, es que yo tengo muchos pecados veniales, pero igual yo, bueno, cada quien verá, ¿no? Pero cuando nos dejamos llevar por eso, hay como que un cierto nivel de tibieza, de que, bueno, ama más a Dios. claro, Esos pecados veniales también son muy importantes. Pues, con un ejemplo es San José María decía, este, ponte que tu alma sea una pared limpia, blanca. Okay. Si tú le pones el pie a la pared, se va a manchar, pero a lo mejor ni se nota. Bueno, esa mancha es un pecado venial. No se va a notar, a lo mejor tú lo ves y ves la pared blanca, te acercas y ves el manchón. Pero muchas puestas de pie van a formar una gran claro. mancha y la pared, después de un rato, se va a ver totalmente sucia. Entonces, eso, tener cuidado con los pecados veniales. Y es que también los pecados veniales tienen algo muy importante y que no nos damos cuenta tampoco. Es que como que nos va corrompiendo muy poco a poco y uno no se está dando cuenta. O sea, el pecado mortal, Total. de una vez te das cuenta de que pecaste con el pecado mortal. Sí, cuando matas a alguien, como que te das cuenta rápido, ¿no? Exacto, en algo de la pureza tú te das cuenta, de que robaste algo tú te diste cuenta. El pecado venial tiene eso que al diablo le gusta mucho, es que uno no se está dando cuenta. Y poco a poco él nos va agarrando y nos va agarrando, nos va arrastrando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, no sé, ¿tienes algo que decir sobre eso? Sí, ya con esto vamos cerrando, que me parece importante, o sea, el hecho de también, algo que estoy seguro que nos pasa a todos, que es que siempre nos confesamos de lo mismo. O sea, todos hemos tenido una etapa en la vida en la que, no sé, en un mes nos confesamos 2 veces y las 2 veces nos confesamos de exactamente el mismo pecado, de que no me paré temprano, o no sé, de que le grité a mi mamá, ¿me entiendes? Entonces es bueno pensar que primero es 1000 veces mejor eso a que tú tengas un catálogo de pecados y digas, ok, hoy voy a salir y voy a matar gente, mañana voy a robar 3 tiendas y después, el día que sea la fiesta, yo no la voy a santificar. No, o sea, es preferible que tú todos los días, bueno, preferible, de alguna forma es preferible que todos los días pelees con tu mamá, pero si pueden no pelear con su mamá, mejor. Y lo otro es pensar que eso, en lo que tú estás pecando todas las semanas, como que Dios te lo está marcando para que tú luches ahí. O sea, si tú estás peleando todos los días con tu mamá es porque te falta amor con tu mamá. Y si tú te estás levantando tarde todos los días es porque, no sé, tienes mucha pereza. Entonces, capaz ahí es donde hay que luchar y ahí es donde Dios está poniendo la huella. Los médicos siempre presionan es en donde duele, porque donde no duele está bien. Y los médicos operan es lo que está mal, no lo que está bien. Y lo mismo con Dios. O sea, Dios interviene en donde hay pecado. Donde no hay pecado, ya Dios está ahí, ¿no? Entonces, pensar que, nos, que el pecado como tal no beneficia. Eso sí se los dejamos muy claro. El pecado no te va a beneficiar nunca. Pero ¿qué hagas tú, qué hacer tú frente a ese pecado sí te va a beneficiar? Entonces, bueno, con esto vamos cerrando. No sé si tú Ah, tienes sí, algo sí. más que decir. Dos puntos rápidos. Ah, el- una cosa es que el pecado nos hunde. O sea, a veces o sea, nos sentimos miserables por haber pecado. Y eso es lo que el diablo exactamente quiere. Que pensemos de que yo soy tan malo, tan malo, tan malo con esto que hice que no me merezco el perdón de Dios. Entonces nos hundimos y nos sentimos, pero las personas más malas del mundo. Miserable. Sí, sí, las más miserables del mundo. Y eso no es así. Dios siempre está ahí. Y cuando nos va a caer, bueno, Él se pone triste, pero más feliz, o sea, en magnitud se va a poner más feliz cuando le pidamos perdón.
Entonces, sáquense ese chip de la cabeza. Bueno, saquemos, ¿no? Porque a mí también me pasa a veces. De sentirnos miserables con el pecado. Porque la gracia puede muchísimo, muchísimo más que el pecado. Y hablar, el último consejo es hablarlo con Dios con total sinceridad. Total, ya Él sabe que pecaste y Él está esperando que tú se lo Claro, digas. no vamos a ocultar nada. Y listo, eso es todo. Sí, espero que les haya servido. Así que nada, con esto terminamos el episodio número 9 de nuestro podcast. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, nuestro canal de Telegram, en Twitter, síganos en Twitter. Y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, @santocasa. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí a Dios.